Cordial saludo, estudiantes. En este tutorial vamos a aprender sobre las ecuaciones, las fórmulas matemáticas de trabajo, potencia y energía. Entonces, W significa trabajo, es igual a fuerza por distancia. Esta sería la energía potencial, es igual a masa por gravedad por altura, la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. W, que es trabajo, se da en julios. W, que es trabajo, significa newton por metro. ¿Qué quiere decir? Que newton por metro es julios. Bien, la energía también se da en julios. Trabajo es igual a energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Quiere decir que la conservación de esta energía nos da trabajo. Pero a su vez la energía mecánica es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Y qué es la energía? La capacidad para producir un trabajo. Ahí vemos relacionados. Entonces, vamos a empezar con este ejemplo. Subimos 50 latas de 1 kilogramo de masa a un armario que se encuentra a 3 metros de altura. Calcular el trabajo realizado sobre cada lata. B. Calcular el trabajo realizado en total. Y C. Calcular la energía suministrada al sistema. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Sacar los datos. Entonces, acá los tenemos. La masa de cada lata, 1 kilogramo. La altura, 3 metros. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Pero ¿qué pasa? No tenemos la fuerza. Entonces la fuerza es calculada como el peso. Recordemos que el peso es una fuerza que también se da en newtons, que es igual a masa por gravedad. La masa es 1 kilogramo por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad. Eso nos queda un peso de 9.8 newtons. Teniendo la fuerza, que es el peso, entonces reemplazamos en la fórmula fuerza por distancia, quedándonos 9.8 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por 3 metros de distancia. Eso nos da 29.4 julios. Ahora nos piden el trabajo total. Debemos multiplicar este resultado por 50 y nos quedaría un resultado de 1470 julios. Ahora, ¿qué energía la energía total, qué energía se está produciendo? Entonces, recordemos que la energía total, o la energía mecánica total, sería la energía cinética más la energía potencial. Por lo tanto, esa energía mecánica, entonces nos quedaría como la energía potencial únicamente, porque la energía cinética no se está produciendo allí, ya que no tenemos un movimiento. Simplemente se queda quieta. Solo necesitamos subirla. Entonces, esas latas como tal no tienen un movimiento. Por lo tanto, solo se trabaja como energía potencial. Entonces, la energía total, que sería la energía mecánica, sería igual a masa por gravedad por altura. Al reemplazar todos los datos, nos va a quedar 29,4 julios. Pero como estamos hablando de la total del sistema, pues la multiplicamos por 50. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la energía total, o sea, esta energía mecánica total, es igual al trabajo, ya que nos dio el mismo resultado. Bien, más ejemplos. Una persona con una masa de 50 kilogramos sube 10 escalones de 25 centímetros cada uno, gastando un tiempo de 8 segundos. ¿Qué trabajo ha realizado la persona? ¿Cuál es la energía potencial? ¿Y qué potencia ha desarrollado al subir? Entonces, volvemos y sacamos los datos. Masa 50 kilogramos, la distancia se toma como los 10 escalones multiplicado por 25 centímetros, eso nos da 250 centímetros. Al pasarlo a metros, dividimos en 100, lo que nos da 2,5 metros. Bien, no tenemos la fuerza, entonces la fuerza es igual al peso, peso igual a masa por gravedad, reemplazamos y nos queda 490 newtons. Ya teniendo la fuerza por la distancia, nos queda un trabajo de 1225 julios. Bien, la segunda pregunta es, ¿cuál es la energía potencial? Entonces, energía potencial, masa por gravedad por altura, reemplazamos los datos y nos queda también 1225 julios. Ahora, la potencia la podemos escribir como P sub A para no confundirla con el peso.
P sub A, la fórmula es trabajo sobre tiempo. Y su unidad nos da en vatios. Eso nos queda 153,25 vatios. Más ejemplos. Una fuerza de 100 newtons actúa sobre un cuerpo generando que se desplace a lo largo de un plano horizontal en la misma dirección del movimiento. Si el cuerpo se desplaza 20 metros, ¿cuál es el trabajo realizado por dicha fuerza? Entonces, aquí está el gráfico. En algunos textos vamos a encontrar que trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo. Pero aquí sería 0 el ángulo y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, solo lo vamos a escribir la fórmula como fuerza por distancia. Reemplazando los datos, nos quedaría 100 newtons por 20 metros, lo que nos da 2000 julios. Bien, más ejemplos. Un vehículo de 1200 kilogramos que circula por una carretera recta y horizontal varía su velocidad de 18 metros sobre segundo a 8 metros sobre segundo. ¿Cuál es el trabajo que realiza? Entonces, acá tenemos los dos carros, velocidad inicial, velocidad final. Entonces, trabajo aquí es igual a fuerza por distancia. No tenemos la fuerza, entonces la fuerza la llamamos como el peso. Como la masa es de 1200 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, nos queda el peso de 11.760 newtons. Esto lo vamos a reemplazar aquí, lo que nos daría lo siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que analizar primero que todo? Que W es la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. La energía mecánica se asume como el trabajo también. Pero ¿qué pasa? Como sí está en movimiento, entonces su energía potencial es 0, lo que equivale a que el trabajo sería igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿A qué sería igual la energía cinética final? Entonces tomamos un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Cuál sería la velocidad final? Serían 18. Entonces, colocamos aquí 18 metros sobre segundo y la masa 1200 kilogramos. Y para la velocidad inicial sería de 8 metros sobre segundo, que lo colocamos acá, por la masa de 1200 kilogramos. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a elevar al cuadrado estos 18 metros. Aquí podemos sacar una calculadora. Acá tenemos la calculadora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a elevar al cuadrado. Entonces nos quedaría 18 por 18. Luego, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por 1200, lo que nos da 388.800. Y esto lo vamos a dividir en 2, lo que nos da 194.400. Ahora hacemos lo mismo aquí al otro lado. Entonces sería 8 por 8, 64, y ese 64 por 1200, y lo que nos dé lo dividimos en 2, lo que nos da 38.400. Ahora hacemos la resta, 194.400, y le restamos 38.400. Recordemos que no vamos a utilizar puntos de 1000, no lo vamos a escribir, solo si fueran decimales. Bien, siguiente ejemplo. Calcula el trabajo necesario para subir un cuerpo de 95 kilogramos a velocidad constante desde una altura de 10 metros hasta una altura de 15 metros. ¿Cómo se hace esto? Entonces tenemos nuestro dibujo. Aquí trabajo es igual a energía mecánica, recordemos. Y la energía mecánica es la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. Pero ¿qué pasa aquí? Tenemos energía cinética, no, porque no está en movimiento, dice velocidad constante, o sea, no está en movimiento, por lo tanto, el trabajo lo vamos a resumir como la energía potencial que tiene el sistema. Entonces sería energía potencial final menos energía potencial inicial. ¿Y a qué es igual la energía potencial? A masa por gravedad por altura final.
menos masa por gravedad por altura inicial. Bien, entonces vamos a reemplazar los datos que tenemos. Pero antes aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos aplicar el factor común. Como se nos repite masa, aquí masa también acá, gravedad aquí, gravedad acá, entonces lo podemos colocar como factor común, masa por gravedad. Y entre paréntesis colocamos la altura final menos la altura inicial. Esta es una forma de hacerlo, es muy práctico. Entonces ahora, masa 95 kilogramos por gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado, entre paréntesis por, y ahora en el otro paréntesis colocamos la diferencia de las alturas, 15 metros menos 10 metros. Al hacer las operaciones indicadas, aquí nos quedarían 931 newtons por 5 metros, lo que nos daría 4.655 julios. Bien, otro ejemplo. Un bombero de 65 kilogramos asciende un tramo de escalera de 20 metros de alto. ¿Cuánto trabajo se requiere? Entonces, lo podemos sacar por este método. Trabajo es igual a la energía mecánica. La energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial, pero vemos que aquí no tenemos velocidad. Por lo tanto, el trabajo se resume a energía potencial, que sería igual a masa por gravedad por altura. La masa 65 kilogramos por la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado por la altura 20 metros. Esto nos da 12.740 julios. Que si se puede hacer con la otra fórmula, también fuerza por distancia, tendríamos que hallar la fuerza como masa por gravedad y vuelve y nos da el mismo resultado. Serían las dos formas de hacerlo. Aquí está, aquí les muestro el otro procedimiento. Bien, ahora nos dicen calcular el trabajo de todas las fuerzas en el siguiente ejercicio. Entonces nos dan aquí un objeto. Tenemos una fuerza al lado derecho, una fuerza de rozamiento al lado izquierdo de 10 newtons. La fuerza que se le realiza es de 15 newtons. Tenemos la fuerza normal que va hacia arriba y la fuerza del peso que va hacia abajo. ¿Cómo se desarrolla este ejercicio? Entonces nos dice acá que la distancia es de 5 metros y nos dan las fuerzas. Entonces, bueno, la fuerza, el trabajo total sería el trabajo que hacen todas las fuerzas. Entonces, aquí voy a disminuir un poquito para que lo veamos. Entonces nos queda de la siguiente manera. Trabajo de la fuerza, o sea, W de la fuerza, menos trabajo de la fuerza de rozamiento, que es a la izquierda, más trabajo de la fuerza normal que va hacia arriba, menos trabajo de la fuerza del peso que va hacia abajo. Ese es un diagrama que podemos hacer y verificar los signos de cada una. Bien, como también los ángulos que tendría cada una de dichas fuerzas. Entonces, trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, aquí sería la fuerza F por la distancia. Aquí sería la fuerza de rozamiento por la distancia. Aquí sería la fuerza normal por distancia y aquí la fuerza del peso por distancia, con sus respectivos signos. Bien, ahora vamos a observar algo. ¿Cuál es el ángulo que hay en cada una de ellas? ¿Sí? Aquí estamos hablando de 0, aquí estamos hablando de 90 grados, de 180 grados y de 270 grados. Si verificamos esos ángulos, aquí nos daría 0 para esta de 90. Aquí sería para 270, también sería 0. Por lo tanto, también podemos concluir que en estas dos no se está realizando trabajo porque no habría un desplazamiento, entonces también sería 0. O también lo podemos comprobar aquí con la calculadora. Entonces vamos a la calculadora científica y podemos calcular, a ver, el de 90 y damos trigonometría coseno. Entonces aquí es 0, inmediatamente sabemos que esta fuerza de la normal no está actuando, no hay trabajo sobre ella. Y esta sería 270.
270 y le damos aquí en coseno y también nos da 0. Bien, por eso estas dos salen del diagrama y nos quedaría solo la fuerza, esta fuerza de acá, de 15 newtons por el desplazamiento que fueron 5 metros, menos la otra fuerza de rozamiento que nos indican de 10 newtons por el desplazamiento que es 5. Eso nos daría 75 julios menos 50 julios, lo que nos daría 25 julios. Y así terminaríamos esta explicación. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta pronto.